Más asuntos que acercarles, que contarles o canalizar. De nuevo el Supremo, de alguna forma u otra, al igual que pasó con el tema de las hipotecas, vuelve a la palestra informativa, se hace protagonista con una sentencia que, en fin, de alguna forma sienta precedente, aunque con matices, ¿no? Yo les comentaba antes de la pausa que es la primera vez que el Tribunal Supremo, el alto tribunal, se pronuncia en este sentido, pero no es la primera vez que se logra una sentencia de este tipo. A modo de titular, lo que aparecía en prensa, los divorciados perderán el derecho a usar la casa familiar si conviven con otra pareja. El Supremo dice que al entrar en un tercero donde vive el progenitor con los hijos a cargo se pierde el carácter de piso familiar. Esto que acaba de aparecer en escena hace 11 años, aquí en nuestra ciudad, una abogada almeriense, pues digamos que llevó a cabo una sentencia, o sea, ganó un caso que tiene que ver mucho con esto y de alguna forma sentó precedente, abrió una puerta importante que tiene que ver con el mismo caso que ahora mismo el alto tribunal se acaba de pronunciar. Es que es experta en derecho de familia, en alguna ocasión ha estado en este plató, con más de 30 años en ejercicio profesional, es miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia, de las juntas directivas de las más pioneras asociaciones de juristas de derecho de familia, tanto a nivel nacional como internacional. Isabel Bonilla, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Cuando esa mañana o esa noche, no sé cuándo te comunican o cuándo sabes, ¿no? Pero en fin, cuando uno por la mañana escuchando la radio o viendo la prensa te topas con esta noticia y dices, a mí esto me suena, ¿no? Yo esto lo he vivido, lo he vivido como letrada, ¿no? Hombre, Hace 11 años, ¿eh? 11 años. La Esto es... satisfacción fue muy grande, porque significa que aquello por lo que ha estado luchando, buscando situaciones equilibradas y justas en derecho de familia, pues como usted ha dicho, el alto tribunal, en una sentencia de pleno, es decir, una sentencia vinculante para los demás tribunales, pues ha dicho que llevábamos razón en Almería hace 11 años. ¿Qué pasó hace 11 años cuando ganas este caso? Esto fue pues, algo realmente pionero. Fue pionero y tengo que decir que la Audiencia Provincial de Almería, que dictó esta sentencia en marzo del año 2007, fue muy valiente porque abrió un camino que no estaba abierto. En esta materia hay muchas veces que se tienen muchos prejuicios y no se ahonda ni se profundiza realmente en la búsqueda de esos pronunciamientos y soluciones que realmente sirvan para la familia. Y fue capaz de dar esta solución que ahora el Tribunal Supremo ha dicho que es totalmente correcta y que además vincula a todos los tribunales en los que se aplique el Código Civil en España. Es normal que este tipo de casos, no quiero restarle importancia ni mucho menos, pero es algo normal que se eleve al alto tribunal, que sea el Supremo el que dicte sentencia ante casos como este. Es normal porque imagínese usted que si a mí no me hubieran dado la razón, claro, pues se puede recurrir al Tribunal Supremo. El problema es que muchas veces, pues por falta de decisión o por falta de conocimiento, no se resuelven los casos o no se llevan al alto tribunal. Hay veces que, como le decía anteriormente, supone remar contra corriente. El cliente piensa que corre un riesgo, el abogado que quizás no está especializado en materia de derecho de familia, teme también llevar a su cliente a un recurso de casación para después perderlo. Entonces, por eso le decía que la sentencia de Almería fue muy valiente al pronunciarse en este sentido cuando no la había y nosotros no tuvimos que recurrir en casación porque la tuvimos. Y ahora ya el Supremo en esta materia le dice a todas las audiencias provinciales, cuando lleguen recursos, que así es como tienen que actuar. Y esta sentencia ha marcado un hito, la sentencia del Tribunal Supremo. Vamos, si te parece, Isabel, a analizar un poco, por explicar un poco a la gente que está en casa, porque esto quizá me da la impresión que chirría un poco al oído a la gente que se ha topado con esta noticia o que escucha hablar sobre el particular, ¿no? Pero por analizar un poco realmente en qué consiste la sentencia del pues, Supremo. Lo fundamental de esta sentencia significa que si hay dos progenitores y uno de ellos se ha quedado con la atribución de la custodia de hijos menores, se le ha atribuido el uso de la vivienda familiar y el otro progenitor, el no custodio, ha salido. Esa situación se mantiene. Vale. Pero si el progenitor que se ha quedado en la vivienda convive maritalmente con su pareja en el domicilio familiar, ese domicilio pierde el carácter familiar.
porque se ha constituido una familia distinta y diferente a aquella por la cual se le atribuyó ese uso al progenitor custodio. El Tribunal Supremo lo que ha venido a decir es que se extinga la sociedad de gananciales si no se ha extinguido, y a partir de esa extinción ya no tiene derecho ese cónyuge a seguir utilizando esa vivienda con el privilegio que le estaba dando antes el tener la custodia. No se mueve, es solamente que se busca el equilibrio, se busca la equidad con una respuesta adecuada y justa a esa situación. ¿Hay un trasfondo de protección al menor, de protección a los hijos, o tiene que ver más bien con los bienes gananciales? Mire, esta sentencia, que ya también en la Audiencia Provincial de Almería se analizaba, hace un estudio y centra perfectamente el interés del menor. Y dice que el interés del menor no es algo abstracto, etéreo, que esté por ahí, sino que hay que valorar todas las circunstancias concurrentes, las familiares, las económicas, las sociales, las culturales, y hay que dar una respuesta para que se evite el que el menor pueda sus derechos resultar lesionados, pero en modo alguno resultar lesionados, porque hay que adecuar ese supremo interés del menor. También hay que tener en cuenta los intereses de sus progenitores, claro, y conciliarlos. Es lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Hay que conciliar ese interés del menor con los intereses de los progenitores. ¿Y qué va a pasar a raíz de esta sentencia? Pues que en aquellos casos se van a interponer las demandas de modificación de medidas para que, si no se ha liquidado la sociedad de gananciales, se liquide. Y entonces el progenitor custodio pueda optar a quedarse con la vivienda, lo mismo que puede optar el no custodio, o a que se venda y con su dinero comprar otra. Ese equilibrio de intereses de los progenitores con el interés del menor, teniéndolo en cuenta, posibilita mucho el que no se produzcan situaciones que pueden, a través de los cónyuges, afectar también a ese interés del menor, cuando no se adecuan las soluciones que se están dando, que sean justas. Es decir, ese equilibrio y esa justicia para los progenitores está llevando a una mejor protección del interés del menor. O sea que esa nueva pareja puede entrar y salir de esa casa, lo que no puede es quedarse a vivir. Por decirlo y resumirlo de forma no se trata de coloquial. impedir en modo alguno la libertad de nadie de rehacer una vida. Claro. Eso sería absurdo, porque además no es el objeto, ni el contenido, ni es la solución que está dando el Tribunal Supremo y que dio la Audiencia Provincial de Almería. Cada progenitor es libre de mantener las relaciones que quiera. Lo que pasa es que esa libertad no puede ir en contra de los derechos del progenitor no custodio, permitiendo una situación que es claramente abusiva. Puede mantener toda la relación que quiera, establecer una nueva familia, pero en una nueva vivienda, porque esa vivienda ha perdido el carácter de vivienda familiar de la primera familia. De la primera familia. A pesar de que los hijos, con el consentimiento de los hijos, le tengan mucho cariño a esa nueva pareja, pero estamos hablando de que no. Claro, pero puede perfectamente. La atribución del uso de la vivienda familiar es un derecho que se le otorga al progenitor custodio en unas circunstancias determinadas. Cuando esas circunstancias varían, fíjese que la convivencia de un progenitor con otra tercera persona tiene una influencia en el derecho de familia. Por ejemplo, la pérdida de la pensión compensatoria. Porque no es que no nos mantenga en una situación igual, afecta a los progenitores, afecta también a los hijos. Y hay que dar una respuesta a esa nueva situación. Por eso tendremos que interponer, y ya con toda seguridad, modificaciones de medidas en los juzgados para que equilibren. Fíjese, se equilibra esa situación que anteriormente era totalmente injusta. Volver a verse las caras, en definitiva, me da la impresión, en algún caso, ¿no? Un hito, sin lugar a dudas, en el derecho de familia. Por eso, lo que siempre, en alguna ocasión que hemos hablado, Isabel, lo que se aconseja es un acuerdo previo como mejor solución, ¿no? Esa, en este caso y en todos los casos. El derecho de familia, y sobre todo para los menores, y también para la calidad de vida de los progenitores, no es comparable cuando llegamos a acuerdos. Pero los acuerdos tienen que ser buenos, tienen que ser equilibrados, tienen que satisfacer el interés de ambas partes y, por supuesto, siempre tener en cuenta el interés del menor. No tiene comparación cuando
estamos en contencioso. No obstante, si tenemos que ir al juzgado, es una reivindicación del derecho de familia, de la Asociación Española de Abogados de Familia, y es una vergüenza, también le digo, que el legislador no se haya preocupado todavía de que tengamos unos jueces especializados con una jurisdicción especial de derecho de familia. Son jueces, tienen que tener esa especialización, son fiscales, son equipos psicosociales. ¿En ese punto estamos? Cada vez que vengo aquí, siempre le voy a estar diciendo esto sí, sí, hasta que no lo consigamos. Hasta que no se y consiga. como ve usted que soy luchadora, pues al final lo conseguiremos. Bueno. Pero es necesario de todo punto el que tengamos esa jurisdicción. Dependemos y tenemos jueces muy responsables, pero porque ellos se forman en derecho de familia. No porque le obligue para ocupar el puesto de juez de familia una especial formación, ni a los fiscales tampoco, ni a los equipos psicosociales tampoco. Bueno, a ver si se consigue eso. Y los abogados también tendremos que especializarnos. Yo soy especialista en derecho de familia, pero sí la formación es algo que va en beneficio del menor y en beneficio de todos los ciudadanos. Más sobre derecho de familia, al margen de esta sentencia del Supremo. El primer Congreso de Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia se va a celebrar durante la semana que viene, 5, 6 y 7 de diciembre, en Santo Domingo, en la República Dominicana. Y hasta allá se va Isabel Bonilla. Hasta allá me voy. Sí. Y con una ponencia muy interesante vamos a tratar la evolución del derecho de familia en España, vamos a hablar de la custodia compartida, de los alimentos, en fin, de las distintas instituciones en España, y es interesantísimo porque es como traer savia nueva. Manifestamos allí también nuestras deficiencias, nuestros logros. ¿Hay autocrítica cuando existen este tipo de congresos, Isabel? Claro que sí. Sí, ¿no? Hombre, fíjese si yo puedo criticar, empezando por la jurisdicción. Empezando, también fíjese, el propio Tribunal Supremo analiza que el legislador no... el Tribunal Supremo está dando una respuesta porque el legislador no la ha dado al derecho de familia. En concreto, con el artículo 96, todo lo que está estableciendo el Supremo a través de esta y otras sentencias es un gran avance, pero no nos da la respuesta el legislador, no nos tiene esa regulación. El Supremo va llenando todas estas lagunas con una interpretación válida y que da respuesta a la sociedad actual, pero el legislador está totalmente obsoleto. También se ha logrado tenemos muchos logros, pero a base de una lucha de conquista. Pero se van conquistando, ya lo creo claro que sí. Sí. Esto, volvemos a ver, es un hito en el derecho de familia, esta sentencia del Alto Tribunal. Porque es vinculante al ser de pleno y va a abrir la puerta a que finalmente se resuelvan estos problemas, que mucho daño está también haciendo a familias porque no hay equilibrio. El equilibrio es fundamental en convenios y es también fundamental en pronunciamientos judiciales. Hace 11 años Isabel Bonilla lograba esta sentencia en la Audiencia Provincial, igual al Supremo, en relación al uso de la vivienda familiar de los divorcios. Como siempre, un placer ver.